unidad que aparece ahí de bioelectromagnetismo, que es una unidad que tiene tres partes fundamentales: una unidad de estudios celulares, hacemos estudios en células en exposición de campo electromagnético; también una unidad de aplicación y ensayos clínicos, que forma parte de esa tecnología; y una unidad de dosimetría ambiental, intentando evaluar las consecuencias de lo que llamamos contaminación electromagnética ambiental y su influencia en los seres vivos. Siguiente, por favor. Han aparecido en los últimos años una serie de patologías que se pueden considerar nuevas. Han existido siempre, pero ahora comenzamos a clasificarlas. Son algunas de ellas, la anterior, por favor. Son algunas de ellas el síndrome de fatiga crónica, el síndrome químico múltiple, el síndrome fibromiálgico, el síndrome de intestino irritable, etcétera. Es decir, hay muchas patologías que hasta ahora se consideran cosas independientes y que eran diagnosticadas por los especialistas de forma independiente. Hoy, y esto es nuestro planteamiento, sabemos que estas patologías forman parte de un tronco común y tienen, digamos, un origen común en una disfunción central cerebral. Es lo que intentaré demostrar hoy aquí. Siguiente, por favor. Algunos de estos síntomas son comunes y precisamente establecen criterios de diagnóstico comunes frente a eso. Por eso consideramos que es común. Siguiente, por favor. Ya fue Yunus en el año 2001 el que definió que existe una posibilidad de establecer un nuevo síndrome que se llama síndrome de sensibilidad central, donde había modelos de comunicación cerebrales que habían sido alterados por factores ambientales. Factores ambientales como puede ser este que hablábamos, la contaminación electromagnética, pero también la exposición excesiva a productos químicos o a diferentes elementos ambiententales de presión o de temperatura que modificaban los procedimientos normales de comunicación de la actividad cerebral. En la parte baja de la diapositiva ven ustedes un estudio hecho en Canadá hace poco tiempo, donde precisamente esos diferentes síndromes comparten la sintomatología en porcentajes muy altos. Todos estos síndromes que aparecen aquí en el lado izquierdo comparten también la sintomatología. Quiere decir probablemente que estamos ante un problema común. Siguiente, por favor. Aquí también del mismo estudio, donde se puede ver cómo todos estos síndromes están compartiendo, digamos, diferentes apariciones, pero la misma sintomatología. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También comparte con un nuevo síndrome que aparece en algunas personas y que ya estamos sufriendo en porcentajes de alteración importantes, que llamamos síndrome de hipersensibilidad al campo electromagnético. Son personas que comienzan a responder de forma alterada. Su sistema nervioso no acepta la emisión de esos campos. Hoy que utilizamos diariamente pues, nuestros teléfonos móviles, nuestros sistemas de comunicación basados en tecnologías inalámbricas, estamos viendo que ya hay personas que no son capaces de responder su sistema a ese tipo de campos y forman parte también del conjunto de síndromes que hablamos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y vamos al centro un poco de lo que quería comentarles. Estos campos electromagnéticos también pueden ser utilizados para modificar funciones cerebrales alteradas en estas personas y en estos síndromes. Y es lo que voy a intentar explicarles hoy. Siguiente, por favor. ¿Qué es el síndrome fibromiálgico? Que es fundamentalmente el síndrome a lo que nosotros nos hemos dedicado. Es un síndrome que aparece básicamente con una sintomatología de tres patas fundamentales. La primera son dolores generalizados en todo el cuerpo, la segunda con trastornos del sueño y la tercera son con fuertes dolores de cabeza. Sintomatología que, como he dicho antes, es común a todos los anteriores síndromes, pero que aparece muy claramente en los enfermos con fibromialgia. Aquí pueden ver ustedes el criterio de la Asociación Americana de Reumatología, que clasifica esta patología en función de los puntos que llama tender point de evaluación del dolor. Todos estos puntos de evaluación del dolor son claros y aparecen muy marcados en estas personas. Siguiente, por favor. La prevalencia de esta enfermedad parece pequeña, pero en realidad es muy grande. Estamos ya en una situación del 4% de la población y va creciendo. 4% donde la población fundamentalmente afectada son las mujeres. 9 de cada 10 son mujeres y solamente 1 de cada 10 son hombres los que sufren esta enfermedad.
La razón, fundamentalmente, porque tendrá que ver probablemente con procesos hormonales de regulación del sistema metabólico. Siguiente, por favor. Estos son los criterios establecidos por la Asociación Americana de Reumatología para determinar este síndrome. Siguiente, por favor. Y la sintomatología que les he comentado antes. Es importante señalar en el gráfico de la izquierda como esta es una patología crónica. Quiere decir que no se presenta de forma aguda, sino que se mantiene en el tiempo. Y generalmente en la edad de debut, de comienzo, está en torno a los 40 años. Aunque igual hay mujeres jóvenes y mujeres más mayores que también la sufren de forma muy clara. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la etiopatogenia, o sea, el origen de esta enfermedad? El origen no lo conocemos, pero lo que sí parece claro es que la fibromialgia aparece como una disfunción en el procesamiento, en la codificación del procesamiento del dolor dentro del cerebro. Y este va a ser nuestro objetivo para intentar modificarla. Siguiente, por favor. Hasta ahora se habían visto diferentes mecanismos implicados de carácter bioquímico que parecía que tenían que ver con eso. Por eso se puso en marcha toda una gran cantidad de farmacopea relacionada con el tratamiento sintomático de determinadas expresiones. Esto no ha funcionado, quiere decir que no era el origen del problema. Siguiente, por favor. Tampoco tiene nada que ver con determinadas contaminaciones, como se dijo inicialmente, de virus que daban lugar a esta patología. Siguiente, por favor. Lo que sí sabemos es que, lo que conocemos hasta ahora, es que las vías de transmisión del dolor están realmente siendo alteradas. Y lo que sucede es que, como saben ustedes, el dolor se manifiesta a través de un proceso de modulación central que está a la altura de este centro de comunicación que se llama la ínsula. La ínsula permite modular el dolor y permite saber cuando el dolor es intenso o no lo es. Si este proceso no se modula, lo que está sucediendo realmente es que cualquier dolor está produciéndose de forma tan intensa que es insoportable, característico de esta patología. Siguiente, por favor. En diferentes estudios, como este estudio del doctor Montoya, que no tiene nada que ver con el doctor Montoya, que es un médico de las Islas Baleares, se ve perfectamente cómo los pacientes con fibromialgia tienen una respuesta alterada al estímulo mecánico de presión sobre la piel. Y se ve cómo se produce una respuesta en bucle que está identificando que precisamente no hay un centro modulador de las señales. Siguiente, por favor. Este otro estudio planteado con potenciales evocados de electroencefalografía, donde se ve también cómo los pacientes con fibromialgia tienen alterado una unidad de respuesta que llamamos P50 y que parece característico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este es otro estudio de Grachelli donde demuestra que efectivamente es la ínsula la responsable de ese tipo de respuesta alterada. Siguiente, por favor. Y, claro, todas estas respuestas colectivas producen una alteración sistémica del sistema. Se produce una alteración sistémica del sistema metabólico, inmunológico, etc. No solamente tiene que ver con el dolor, tiene que ver con todos los sistemas. Quiere decir que al final todo se disregula. Siguiente, por favor. Claro, nosotros nos preguntamos primero, como en nuestra investigación, si esto era un problema central o periférico, porque desde el punto de vista de muchas especialidades como la reumatología se consideraba que la fibromialgia era un problema exclusivamente de receptores o de transmisores de esa señal. Y nosotros vamos a demostrar, siguiente por favor, que realmente es un problema central. Aquí lo primero que diseñamos es un sistema para poder estimular mecánicamente dentro de una resonancia magnética la estimulación dolorosa de determinadas personas, pacientes y controles, que a través de un sistema neumático que diseñamos ahí en la universidad nos permitía estimular directamente a esas personas. Siguiente, por favor. Y vimos cómo realmente aquello que suponíamos se confirmó. Realmente entre los pacientes y los controles había una diferencia muy grande. Fíjense usted los controles, aquí se ve mal, pero cómo la localización de la señal dolorosa se encuentra sobre la ínsula de forma alterada. Mientras que si se fijan, los pacientes que tienen fibromialgia, tras la estimulación mecánica, la localización del procesamiento del dolor se encuentra sobre la corteza S1, S2. Quiere decir que no ha pasado por la ínsula, quiere decir que no se ha procesado esa señal. Siguiente, por favor. También hicimos pruebas con una técnica que se llama tensor de difusión protónica, que permite identificar las vías de acceso de la información dentro del cerebro. Siguiente, por favor.
Y aquí vemos cómo hay dos tipos, por ejemplo, de presentación. Esto es una persona que no tiene fibromialgia y que la línea de respuesta procesa la información dolorosa directamente sobre la ínsula. Esto es una persona con fibromialgia y vemos cómo el procesamiento de la señal dolorosa no se está produciendo sobre la ínsula, sino que se está produciendo directamente sobre la corteza cerebral. De nuevo, comprueba de forma muy evidente que no hay un proceso de modulación intermedia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y hay otros estudios posteriores que confirman nuestros datos de la literatura internacional. Siguiente, por favor. Y vemos cómo en los procesos, digamos, de buscar también el origen de este problema, hemos hecho pruebas con otra técnica que se llama magnetoencefalografía. Es una técnica que mide los campos magnéticos cerebrales en niveles muy, muy pequeños. Y vemos cómo podemos identificar la localización a partir de la señal eléctrica. Esto hay que hacerlo dentro de una cámara apantallada de campos electromagnéticos ambientales y con este tipo de aparatos. Siguiente, por favor. Aquí vemos resultados. Siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Siguiente. Y aquí vemos un poco lo que sucede en estos pacientes, que existe un retardo temporal en el comienzo de la señal, quiere decir que una alteración realmente en los procesos de comunicación de las señales, y produce también cambios en el tiempo de respuesta del delay temporal de respuesta de las señales. Siguiente, por favor. Por tanto, siguiente. Los pacientes con fibromialgia realmente tienen una disfunción central y no es un problema periférico, como se ha venido diciendo hasta ahora. Siguiente, por favor. Siguiente. Y estos resultados fueron publicados en la revista de Clinical Neurophysiology, demostrando que efectivamente, bueno, partiendo de un conocimiento que antes no se tenía sobre este problema. Siguiente, por favor. También hemos hecho estudios en neuronas aisladas para comprobar cómo esos pequeños campos electromagnéticos podían modificar la función, digamos, de la respuesta neuronal. Siguiente, por favor. Para ello tuvimos que utilizar un modelo experimental, que es un modelo relacionado con las neuronas del caracol, que no son muy diferentes a las nuestras, son las mismas prácticamente, y tuvimos que diseñar un set experimental apantallando o aislando los campos electromagnéticos ambientales. Siguiente, por favor. Los resultados más interesantes vemos cómo las neuronas tomados con técnica de Voltis-Clank, es decir, de diferencia de potencial de corriente, podemos medir cómo pequeños campos electromagnéticos a determinadas frecuencias cambian, digamos, totalmente la respuesta neuronal. Si se fijan ustedes, según vamos cambiando el campo, 2 hercios, 3 hercios, 4 hercios, 5 hercios, 6 hercios, etcétera, va cambiando la velocidad de respuesta de la neurona. Quiere decir, fundamentalmente, que nosotros con esos pequeños campos magnéticos, que eran de intensidad, para que lo sepan ustedes, de unos pocos picoteslas, casi 10 elevado a menos 14 por debajo de lo que estamos utilizando tradicionalmente en telefonía móvil, quiere decir que estas neuronas sí respondían frente a estos cambios de campos, y que la clave no está en la intensidad de campo, sino la clave está en el tipo de frecuencia a utilizar. Fíjense ustedes aquí al final como 50 hercios, que es la intensidad de campo utilizada en los sistemas de transmisión eléctrica, al final hace que la neurona se pare totalmente. Siguiente, por favor. Estos son más ejemplos. Siguiente, por favor, es que hay poco tiempo y no puedo explicar. También comprobamos en esta gráfica cómo podemos establecer un proceso de sincronización entre diferentes grupos neuronales. Es decir, eso vale para una neurona, pero si ponemos 2 a la vez con el mismo campo electromagnético, podemos hacer que las 2 neuronas trabajen sincrónicamente, trabajen con el mismo nivel de respuesta. Esto nos llevó a pensar la posibilidad de intervenir en un sistema como el sistema biológico humano. Siguiente, por favor. Esto es otro ejemplo tomado ya en humanos, directamente como aplicando estos campos a frecuencias muy pequeñas vemos que hay una diferencia muy clara entre el procesamiento antes y después de la señal, digamos, establecida. Siguiente, por favor. Por ello hemos diseñado un equipo que nos permite cambiar y hemos desarrollado un ensayo clínico que confirma que estos resultados son relevantes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Los campos electromagnéticos que aplicamos, para que se hagan ustedes una idea, están en este nivel de aquí abajo. Cuando el campo geomagnético de la Tierra o el campo o el ruido magnético de una ciudad se encuentra muy por encima. Claro, la primera pregunta que aparece rápidamente es cómo es posible que el cerebro sea capaz de discriminar estas señales. La razón es fundamentalmente porque para que esa señal se mantenga necesita una repetición en el tiempo.
Repetición que no se produce en condiciones de caos ambiental, sino se produce cuando haya unas señales constantes que nosotros emitimos del exterior. Siguiente, por favor. Este es el equipo que hemos desarrollado, que cuenta con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para poder ser aplicado en la clínica diaria y, por tanto, está reconocido como un tratamiento clínico válido. Siguiente, por favor. Necesitamos un espacio controlado de aislamiento de campos electromagnéticos, con lo cual la aplicación de esta tecnología tiene que ser realizada dentro de una jaula de Faraday que apantalle por lo menos una parte importante del campo electromagnético ambiental. Siguiente, por favor. Y realizamos un ensayo clínico que dirigimos el doctor Blanco Suárez y yo, donde digamos, intentábamos demostrar que esto era eficaz en el tratamiento de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Hicimos una selección de sujetos, le quitamos toda la medicación, le dejamos ninguna medicación prácticamente, solamente analgésicos básicos, y conseguimos demostrar que realmente tenía efecto. Siguiente, por favor. Los objetivos fueron comprobar que realmente era eficaz en el tratamiento de la fibromialgia. Siguiente, por favor. Y los objetivos secundarios era ver qué sucedía con la cefalea, la sensación de frío, la astenia, palpitación, etcétera, que son característicos de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Este es el tratamiento dentro de una jaula de Faraday con un sistema de registro, de monitoreo permanente con electroencefalografía. Siguiente, por favor. Los resultados fueron los siguientes. Siguiente. No se produjo ningún acontecimiento adverso. Esto es una gran ventaja, quiere decir que aplicamos un campo tan pequeño que realmente no produce ningún acontecimiento adverso ni hay ninguna molestia asociada, lo cual quiere decir que podemos repetirlo, podemos cambiarlo sin ningún problema, sin que tenga consecuencias sobre el sujeto. Siguiente, por favor. Tampoco ninguno de estos síntomas se produjo. Y estos son los resultados. Fíjense ustedes que del grupo experimental, que es el que está en negro, todos los pacientes mejoraron, exceptuando uno, y del grupo control, porque para hacer este experimento es un experimento doble ciego contra placebo, quiere decir que tomamos un aparato que funcionaba y otro aparato que no funcionaba, y ni los investigadores ni los pacientes sabían cuál era cuál. Con lo cual establecimos un grupo experimental y un grupo control para poder determinar de forma eficaz este resultado. Del grupo control, solamente uno mejoró por efecto placebo. El resto, no, quiere decir el 96% realmente mejoró. Siguiente, por favor. Y pasado el tiempo, estos resultados se mantuvieron de forma muy clara hasta el 50% de los pacientes se encontraron sin ninguna sintomatología pasados, digamos, 8 semanas después. Quiere decir que ha demostrado su eficacia y que ha producido efectos permanentes en ellos durante un tiempo determinado. Esto es lo más relevante, es decir, es un tratamiento que se puede hacer de forma puntual y que después se mantiene en el tiempo. Estamos cronificando un problema porque cada persona o cada paciente va a recidivar, o sea, va a volver a tener los síntomas en un tiempo determinado, que no sabemos, digamos, cuál es la razón, pero que sí permite que haya... Yo tengo pacientes que llevan ya 4 años sin ningún tipo de sintomatología. Siguiente, por favor. El paciente, su percepción subjetiva del dolor mejora en el grupo experimental hasta el 75%, reconoce que ha disminuido o ha desaparecido la sintomatología dolorosa. Siguiente, por favor. Y también mejora de forma determinante la calidad del sueño. Porque, como les contaba antes, una de las características de esta patología es que los pacientes prácticamente no duermen nada o duermen muy poco o tienen interrupciones constantes del sueño. Pues bien, este tratamiento permite que vuelvan a dormir normalmente sus 8 horas sin interrupciones durante la noche. Y esto en un nivel del 65% de los pacientes aplicados. Siguiente, por favor. Y exactamente igual sucede con las cefaleas, con los dolores de cabeza que se encuentran asociados a esta patología. También mejoran de forma muy significativa. Siguiente, por favor. Y también encontramos, además, y esta, digamos, como decimos en España, la prueba del algodón, conseguimos comprobar que, además de la respuesta sintomatológica, teníamos una respuesta también metabólica, porque una de las características que tiene esta patología es que existe una concentración baja de serotonina en el medio, en el cerebro, que justificaría, en algunas especialidades médicas como la psiquiatría, la aparición de procesos depresivos en estos pacientes. Pues bien, nos encontramos, siguiente por favor, cómo realmente había mejorado en la analítica posterior al tratamiento, había mejorado de forma muy significativa, digamos, la contracción de serotonina plasmática en esos pacientes. Siguiente, por favor.
y, por tanto, digamos, en su evaluación particular, la evaluación de las medias, digamos, de todo el grupo de pacientes contra controles presentaba una diferencia suficientemente clara como para ello. Siguiente, por favor. Después de 4 aplicaciones constantes, ya con un número muy grande de pacientes, de 698, mantuvimos prácticamente los niveles que se habían encontrado en el ensayo clínico. El 71,5% de los pacientes había tenido desaparición, sintomatología absoluta. Hoy estamos en torno a 2.500 pacientes tratados ya, quiere decir que tenemos suficiente experiencia para afirmar que este es un tratamiento eficaz y que permite de forma no invasiva mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Siguiente, por favor. Esto está publicado en la revista Clinical Neurophysiology, digamos, encontrando eso. Siguiente, por favor. Y demuestra, digamos, por tanto, que es eficaz y es seguro para el tratamiento de esta patología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En nombre del Encuentro Científico Internacional.